compartir esto y vamos a poner pantalla completa. Ya. Vamos a ver entonces ahora la segunda parte. Me tengo que poner esto acá, ¿no? Para que funcione. Para que funcione bien. Ya. Hoy día vamos a ver ya la segunda parte de psicología electoral.
Oh, ¿por qué? Uy, menos mal que me avisaste. Hay una que vi que estaba con el micro apagado. Pero chequeen eso porque ha pasado 2 veces. Yo lo he notado 2 veces. Porque a veces yo me meto para ver en qué me quedé. Entonces veo los últimos 5 minutos. Y cuando está el micro apagado, digo, y ya ha pasado 2 veces. La semana pasada efectivamente pasó una vez. Y una vez había pasado antes también. Pero está bien que alguien le meta una segunda mirada a que no esté apagado el micro. Porque yo lo prendí y de hecho van a ver que al inicio de esta clase hay audio, pero probablemente en un momento no sé por qué. De repente cuando comparto, no sé, algo se raya. Está bien que chequen. Bueno, pero la cosa es que hacia el final de Belaunde, les decía que Belaunde llega al gobierno, pues Acción Popular logra representar este llamado por la democracia, y Belaunde llega al gobierno en este momento en que estamos construyendo por primera vez democracia, ¿no? El 80 es este momento. Este es el 80. Entonces, pero obviamente le va muy mal y entonces en general termina siendo muy impopular y ya la gente no quiere acción popular. Entonces la gente dice, ya bueno, pero no elegimos ¿a quién no elegimos? Se acaba de fallecer, además allá de la Torre, había todo un sentimiento de que el APRA, el injusto que nunca llegó al poder, se generó más o menos un romanticismo hacia ese lado y el APRA es un partido súper como que labia romántica, ¿no? Y discurso y no sé qué. Y Alan García pues es un encantador de serpientes, te vendía que sí, que el Perú, que no sé qué, y que... Entonces ya, ese pata logró, fue congresista durante el gobierno de la UNDE, ¿no, Alan? Si ustedes ven las encuestas de esa época, el pata tenía 50% de intención de voto, así era alucinante. Y tanto así que, claro, Barrantes rinde la segunda vuelta, ¿no? Pero yo no les tengo que contar qué tal le fue a Alan en su primer gobierno, ¿no? Porque ya han escuchado los rumores. Es más, no solo han escuchado los rumores, sino que hasta ahora sufren las consecuencias. Todos las sufrimos. Entonces, para el 90, que llega la campaña de Vargas Llosa, lo que ocurre es que todos odian al APRA. No todos, pero digamos, la mayoría del Perú está harta del APRA. A la vez también ya tuvo Acción Popular y no le gustó. Es bien reciente. Y el que empezó a salir como un outsider interesante fue Vargas Llosa, hacia el final del gobierno de Alan García, porque él se había opuesto a la estatización de la banca, ¿no? La propuesta que, claro, la hizo Alan García. Si imagínense si Pedro Castillo hubiera propuesto estatizar la banca, y te he dicho, pues esto es peor que Hugo Chávez. O sea, efectivamente, pero Alan García sí lo tratan como si fuera así lo máximo, como si nunca hubiera propuesto estatizar literalmente lo más. Bueno, pero ok, la cosa es que, y esto no significa que tampoco se pueda, igual que la noticia que comentamos al inicio, que no se pueda comentar cosas favorables que hizo Alan, ¿no? Usted no se sabe, pero Alan fue quien impulsó la Alianza del Pacífico. Y es súper buena, ¿sabes? Ok, pero entonces aquí Vargas Llosa salió como un líder independiente y armó su movimiento. Vargas Llosa había sido socialista en la universidad. Él estudió en San Marcos un tiempo, luego se fue a estudiar, luego se fue a trabajar como escritor, siempre quiso irse a París y trabajó en Europa un montón de tiempo. Él pueden leer sus libros que siempre te cuenta una historia en un capítulo y en otro capítulo te cuenta otra vaina. Pero son bien bacanos los libros de Vargas Llosa para entender el Perú del siglo XX. Más allá de si les cae bien políticamente o no Vargas Llosa, para mí es los 3 escritores que hay, o sea, en cuanto a libros, o sea, en cuanto a mi gusto personal, pero también porque soy bien peruano y Vargas Llosa logra una cosa que poca gente logra. Bailey lo ha empezado a lograr, según me cuentan en este último libro, no lo he leído, pero que es que, los sueños, que es que tú sientes que las cosas, te hable lo que te hable, te las está contando un peruano. Entonces tú si eres peruano, tú te sientes, ya, acá yo entiendo esta vaina, entiendo la guerra, entiendo todo, ¿no? O sea, cuando yo logro sentir eso, en cambio hay otros escritores que son más como que hasta se abstraen más. Sobre todo el pez en el agua deberían revisar, si quieren chequear esta. De hecho, vamos a ver algunas cosas de acá, ¿no?
Pero ok, entonces Vargas Llosa sale como un líder independiente, sin embargo, él comete un error, que él después comenta en el pez en el agua, que es un error, que es que en vez de ir con su Movimiento de Libertad por su cuenta, ¿no? En su Movimiento de Libertad, ¿quiénes estaban? Federico Salazar, Enrique Gersi, todos los jóvenes turcos, ¿no? ¿Qué? Pedro Cateriano, sí, creo que también, bueno, Luis Bustamante, sí, bueno, no me acuerdo, habían varios. Bueno, también Salazar, el Arturo, Salazar, el que había sido, estado en la prensa, ¿no? Él también estuvo ahí. Arturo, el papá de Federico. Bueno, en fin, varios de ellos, y armaron el movimiento. Es súper interesante, en verdad, el libro y todo eso. Pero decidieron unirse con... lo que pasa es que Vargas Llosa dijo, yo quiero ganar en primera vuelta, quiero tratar de llegar a la mayoría, y como en esa época no había outsiders, la única noción era que los partidos eran los únicos que ganan. Vargas Llosa pensó, bueno, si yo me uno con los partidos tengo más oportunidades. Después se dio cuenta que eso no era así, pero en ese momento era lo que uno pensaba, porque era la única realidad que existía. Los partidos eran los que ganaban las elecciones en todas partes del mundo. Claro, y nosotros pensábamos ahí que ya teníamos una democracia sólida, ¿no? No sólida, pero pensábamos que ya habíamos dejado de ser una república así ya de militarismos y ahora ya pensábamos en ser democracia. Pero lamentablemente eso le jugó en contra. Este paper analiza también la campaña del 90 y me pareció bien interesante. Fujimori's 1990 Upset Victory in Perú, de Gregory Smith. Y él tiene este avance, este cuadro, que yo siempre lo cito, de cómo fue avanzando esa campaña, ¿no? Y miren cómo llegaron la gente al momento de la campaña. A enero del 90, Vargas Llosa era el claro favorito, y venía siendo el favorito desde, miren, abril del 89, o sea, un año antes. Tenía un apoyo bien sólido, bien grande, no era un apoyo espontáneo de la nada. Barrantes era el principal oponente, sin embargo, miren cómo había caído. Alba Castro había subido un poco, pero Alba Castro era prista. Y este es Henry Piz. Ya, a ustedes, esta cosa les dice que Vargas Llosa tiene la campaña ganada o no. A segunda vuelta sí. Y en realidad casi todos pensaron, y esto lo intuitivo es que tú acá tienes la campaña casi ganada, es como que tú ya para perder, ¿no? Sin embargo, acá hay una cosa que tenemos que empezar a hacer, que es mirar las tendencias y pensar en cómo es que está pensando, cómo es que, ¿se acuerdan del desplazamiento empático? O sea, de cómo es que va a reaccionar todo el resto de la gente, ¿ya? Y las expectativas de las personas. Acuérdense que además el grupo son una suma de individuos que cada quien, si es que este pata cae, ¿quién sube? ¿Quién ha subido? Alba Castro está subiendo un poquito, pero Alba Castro es aprista. ¿Ustedes creen que va a subir mucho? O sea, post gobierno de Alan, tiene un techo bien grande. PIS era una posibilidad que suba, ¿no? Entonces PIS acá es pero si PIS no convence por alguna razón, y de hecho hubo contracampaña fuerte contra PIS que convenció que no llegara a subir, entonces esta gente no es que de la nada iba ya a Vargas Llosa. O sea, esta gente estaba buscando a alguien, ¿no? Entonces, si tú ves esta caída tan dramática, esta gente no ha empezado a apoyar a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa, tú ves que incluso ha empezado a caer, y eso es normal, que caigas un poco. Y lo de Vargas Llosa, sobre todo cuando comete los errores de campaña que vamos a ver, cae más. Pero fíjense que ya esta foto en ese momento era más difícil, pero ya esta foto debería decirnos que Vargas Llosa acá tiene un reto complicado, porque esto se va a ir a algún lado. Estas preferencias se van a ir. Toda esta gente, ¿por qué Vargas Llosa no siguió subiendo? Porque ahí hay un techo, porque hay gente que no le cae Vargas Llosa, que no le gusta, por alguna razón. Porque ya era muy conocido Vargas Llosa también. Entonces, si tú eres así durante un año y tienes ese techo, Alan García no tuvo ese techo tan claro, que empezó a caer cuando estaba en la campaña previa. O sea, sí tenía,
llegaba hasta 60% en algunos lugares, o 70%. Entonces no había, ¿cómo estás? No llegaba a eso, ¿no? Entonces, fíjense, ya desde esto deberíamos nosotros empezar a notar qué es lo que podría pasar. Bueno, igual creo que dependería mucho, porque como se dice, no, o sea, que ese contexto era como que, claro, todos los partidos capturan el voto, entonces, claro, con el tema de outsider Fujimori, hay probablemente los partidos capaz no han tenido no lo han tenido en consideración. Sí. Y bueno, no se supone que va a poner la otra parte de la conversación. Sí, vamos a ir avanzando poco a poco. Es verdad eso, pero digamos, nosotros cuando miramos estas cosas, lo que tenemos que aprender a hacer es explicar las posibilidades de lo que puede pasar. Y siempre vamos a tener información incompleta. Nosotros siempre vamos, cuando hagamos análisis de elecciones específicas, siempre vamos a mirar así y nos van a preguntar sobre abril, ¿no? Vamos a mirar las cosas acá. Entonces tenemos que decir ya, ¿qué podemos intuir de la información que ya tenemos? Entonces, acá, por ejemplo, ya, ¿qué tendrías que mirar? Inclinados por una opción. 76% está inclinado por una opción. Entonces ahí también hay un voto no representado. Porque si tú contrastas esto con el histórico de gente que vota nulo o blanco, digamos, el histórico te dice que todavía acá debería haber alguna gente más que se decida por alguna opción, ¿no? Entonces, acá hay alguna gente más que se va a decidir por alguien, pero no se está decidiendo por ninguno de ellos. Además, tienes esta caída de Barrantes. Entonces, tienes varios elementos ahí que mirar. También tienes, puedes sumar quienes no quieren a Vargas Llosa, específicamente, ¿no? Estos, o sea, todos los de Barrantes, más los de Castro, más los de PIS, todos esos son gente que no quiere a Vargas Llosa. 31% más indecisos. Ya sabes que ese es, contra ellos partes en tu campaña. Algunos clivajes que eran importantes en ese momento, entonces, fueron el Vargas Llosa versus anti-Vargas Llosa, porque se hizo muy crítica la campaña de que Vargas Llosa era pituco y que era demasiado extremista en cuanto a que era de extrema derecha, básicamente, ¿no? Como que... Sí, pero eso ocurrió más durante la campaña. Antes no tenía tanto esa fama. Más durante la campaña. Entonces, los ricos versus lo popular, fue como que un clivaje bien, o sea, es una cosa que hasta ahora hay, ¿no? Lima versus el resto del país, entonces él, Vargas Llosa representa a los limeños, Stalin político versus alguien nuevo. Acá, Vargas Llosa perdía, o sea, en esta de acá era la única que digamos, no es su culpa, ¿no? Pero en todas estas él representaba la opción menos popular, digamos. Que acá en el Perú, en estos clivajes, te iba a ir mejor si eras de popular, si eras de representabas a alguien del resto del país versus Lima, porque más votos, o sea, representas a alguien nuevo que alguien de los que ya estaba, porque ya no les gustó Acción Popular y ya no les gustó el APRA. Entonces, ¿para qué escogerían? Además, al PPC ya lo habían tenido un montón de elecciones municipales y tampoco les había gustado. Entonces, ¿para qué escogerías a los partidos? Y más bien, Fujimori hace una campaña contra eso, ¿no? Contra la partidocracia. Bueno, entonces, si vamos avanzando un poco hasta marzo, ves que hasta marzo ya ha caído Vargas Llosa, y cae, si se dan cuenta, cae hasta el punto en el que había empezado. Entonces, no, y luego empieza como que ya te das cuenta que tiene un apoyo más o menos sólido hasta ahí, pero que no es un apoyo que le permita ganar en primera vuelta, que era su objetivo. Pero miren lo que ha pasado acá. Nadie ha despegado. O sea, tendríamos, para que Vargas Llosa esté tranquilo de saber qué es lo que va a pasar, para que haya más certeza, tendríamos que a esas alturas tener un Barrantes, o sea, alguien que esté a esa altura. PIS tendría que haber subido ahí. Si no, todos estos votos todavía no aparecen, todavía no se proyectan, van a aparecer tarde o temprano, y el peruano vota en la última semana, o sea, elige en la última semana. Puede pasar que en la última semana, y eso no es raro en que pase, o sea, pasa en el Perú, pero también en otros lados. Y entonces, bueno,
fíjense cómo comenta el Schmidt en su paper, ¿no? El presidente García jugó un rol muy importante durante la campaña. Su principal objetivo fue prevenir una victoria de Vargas Llosa que había afectado, influido en su, en su intento de estatizar la banca, y García clandestinamente empezó a apoyar a Barrantes, primero como una alternativa centrista, pero luego, como Barrantes cae, García empieza a buscar alguien más. O sea, hay un apoyo de gobierno anti-Vargas Llosa. Hay un movimiento fuerte de anti-Vargas Llosa. Y acuérdense que todavía estamos en el siglo XX, todavía estamos contrastados. Alan García todavía, el primer gobierno de Alan García todavía era el momento en el que era normal copar el Estado con tu partido. Entonces Alan García había llenado de prisas todo el Estado, ¿no? Porque cuando Pedro Castillo llegó, pensó que seguía siendo así la cosa, ¿no? Y por eso se sorprendió de que la gente se molestara cuando él puso su gente. Pero bueno, incluso Vargas Llosa cuenta mucho cómo se usó Página Libre, dirigida por, ustedes sacan, ¿quién es ese pata? ¿El papá de quién? De Augusto, de Colorado. Sí, es Guillermo Thorndike. Es un periodista muy, muy influyente, muy conocido, muy polémico también. Vargas Llosa no lo quiere mucho. Si leen El pez en el agua, se van a dar cuenta. De hecho, vamos a ver un abstracto. Pero bueno, la cosa es que Thorndike atacó mucho a Vargas Llosa. Además, Thorndike fue fundador de la República. Pero en verdad estuvo en N medios. Era como Tafur, que fundó así, como ha fundado un montón, pero uno de ellos fue la República, que bueno, hasta ahora es de los más influyentes. Alan García dice de Vargas Llosa en El pez en el agua, con su intuición infalible para este género de operaciones, reclutó bueno, mejor vamos a leer desde el inicio. Si es que en verdad Vargas Llosa lo tienes que leer contigo. Cuando creí encontrar la explicación de lo que Sartre llamaría la situación del escritor en el Perú en tiempos de la dictadura, escribí en la revista Caretas unos artículos bajo el título común El intelectual barato, que esta vez con razón aumentaron mi vieja fobia contra mí, de quienes se reconocían intelectuales baratos. Alan García, con su intuición infalible para este género de operaciones, reclutó a varios de ellos, a varios intelectuales baratos, para que fueran sus mastines, y me los lanzó armados con las armas que manejan también. Ellos tuvieron un importante papel durante la campaña y no ahorraron esfuerzos para que esta descienda a la mugre. El primer contratado fue, gran paradoja, un periodista mercenario que había servido fielmente a Velasco desde la dirección de la Crónica, un personaje que se puede decir sin temor a equivocarse que es el más exquisito producto del periodismo de estercolero que haya forjado en el Perú, Guillermo Thorndike. De aquel diario, así bueno, ya, asadazo, fíjense la rabia con la que lo escribe, ¿no? Vargas Llosa escribe este libro poco a poco, como todos sus libros de viaje, post-campaña. Entonces, fíjense la rabia, ¿sí? Pero desde sus orígenes, Guillermo Thorndike tiene una postura socialista, es decir, muy alejada a lo que pregonaba Vargas Llosa con el liberalismo y también al PPC y el socialcristianismo. Es decir, tenía ya una antipatía poco antes de la convocatoria de Vargas Llosa contra, se podría decir, la derecha peruana. Pero uno podría ser socialista y no hacer ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de cosas ya van más allá de la postura política, ¿no? Son como es usar la prensa como para destruir, para falsear información. Como ahora hacen algunos medios a veces. Bueno, desde ahí, bueno, desde la crónica, ¿no? Pero que se juntaban en una suite en el Hotel Crillon, dice, bajo la dirección de Thorndike y preparados por él, un montón de otros diarios, o sea, digamos, sacaban toda esta información contra Vargas Llosa, que lo afectó mucho durante la campaña, según él, ¿no? Pero además, no solamente hubo esta campaña en contra, que efectivamente tuvo apoyo del gobierno, y no solamente lo dice Vargas Llosa, sino se ha estudiado como en el paper de Schmidt que le cité, sino que también hubo otros problemas en la campaña propios, y aquí se muestran, por ejemplo, los problemas de acción colectiva, ¿no? Una campaña es un grupo de un montón de gente,
Entonces sería un problema que un análisis, o sea, que tu análisis de cómo es un partido, tú creas que se mueve igual que un individuo, ¿no? Entonces tú sabes que se van a cometer errores, tú tienes que pensar, mirar bien cuál es el diseño estructural de tu colectivo para que todos los actores tengan los incentivos correctos. Si los actores no tienen los incentivos correctos, un colectivo va a actuar como un monstruo impredecible. Entonces eso es lo que terminó pasándole en la campaña a Vargas Llosa, ¿no? Ya. Acá lo que cuenta, bueno, sí, es que él tuvo como que dos equipos de campaña. Primero, dice, Jorge Salmón era responsable de la campaña de medios y colaboraba muy bien con Lucho Llosa, mi cuñado, a quien por su experiencia de cineasta y productor de televisión, yo había pedido que me asesorara en este campo. Durante la campaña contra la estatización y en los primeros tiempos de Libertad, ellos se ocuparon de la publicidad. Entonces, con Libertad, ella tenía su equipo de publicidad. Pero luego armó el Frente Democrático, y ya tenía los otros dos partidos, el Frente Democrático. Entonces, al constituirse el Frente Democrático, el jefe de campaña, Freddy Cooper, no se llevaba bien con Salmón ni con Lucho, y empezó a dar cada vez más participación a los hermanos Ricardo y Daniel Winitsky, quienes participaron también en spots televisivos de su propia cuenta. Entonces, tenía dos equipos de publicidad paralelos, que no necesariamente coordinaban entre sí. Desde entonces hubo en el campo neurálgico de la publicidad una bifurcación o paralelismo que en un momento dado se tradujo en anarquía y produjo seriamente la campaña de ideas que deberíamos haber llevado a cabo. Perjudicó la campaña que deberíamos haber llevado a cabo. Bueno, ya ven, entonces esto es una muestra de cómo los grupos se comportan así, tipo, de forma desorganizada. Y eso es lo que deberíamos esperar, es lo normal. Entonces deberíamos, si vamos a ver, oye, ¿cómo se va a comportar esta campaña? ¿Qué también lo va a hacer? Hay que ver si es que hay estructura en el grupo o no, cómo es su organización, cuáles son los incentivos individuales que la gente tiene. Entonces se va a comportar como un monstruo intratable porque porque no está bien diseñado, o si tiene un buen diseño, ¿no? Cuando hay partidos más institucionales, sí hay diseños bien hechos, digamos, de sus campañas, y tienen planes y estructuras partidarias. Los partidos que son serios en todas partes del mundo tienen gente trabajando permanentemente ahí en el partido. Entonces hay una estructura orgánica que, si se dan cuenta, una empresa, cuando hace toda su estructura y pone un gerente y direcciones y todo eso, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de hacer que el colectivo, el monstruo, digamos, actúe lo más transitivamente posible, ¿no? Está tratando de hacer que ese monstruo enorme, horrible, en vez de que actúe anárquicamente, que más o menos pueda caminar ordenadamente y que tú lo puedas usar así como los Power Rangers usaban a sus robots enormes. Entonces, eso es lo que se ve acá en la campaña Vargas Llosa. Y luego cuenta acá lo del mono, ¿no? A comienzos del 89, Daniel Winitsky planeó una serie de anuncios televisivos utilizando animales para promover las ideas de libertad. El primero con una tortuga resultó divertido y gustó a todo el mundo. El segundo con un pez, que debíamos participar Patricia, mis hijos y yo, nunca se pudo filmar porque los peces se asfixiaban. Después, como el tercero, sobrevino la catástrofe de la mano de un monito. Se trataba de un brevísimo spot concebido por Daniel, mostrando los estragos de la inflación burocrática. A veces los publicistas tienen unas ideas bien bravas, por eso a veces ven que se salen virales unos comerciales que tú dices, esto no pasó por alguien. Ya bueno. En él apreciaría, en el comercial aparecería transformado en simio un empleado público que en su escritorio, en vez de trabajar, leía el periódico, cesaba, gasaneaba y hasta se hacía la pila en el escritorio. Ya, Freddy me mostró el spot una tarde agitada, entre entrevistas y reuniones. Aquí viene de nuevo el tema. Cuando tú estás en una campaña, no eres transitivo todo el tiempo tampoco. Entonces, eres un pata que no es... Acuérdate que pensar cuesta. Y hay momentos en que tú has armado tu equipo de campaña, y si tú eres un pata que ha armado bien su equipo de campaña, tú delegas responsabilidades. Entonces hay cosas que dices, ya, ok, entonces... A veces, las cosas que el candidato aprueba durante la campaña no es lo mismo que aprobaría en un momento serio, tranquilo, que no tiene presión, ¿no? Entonces, puede ser que apruebes algo así, de la nada. Freddy me mostró el spot una tarde agitada entre entrevistas y reuniones. Yo no vi en él nada terrible, salvo cierta vulgaridad, que acaso no es la mayoría del público.
Esta ligereza se hubiera visto corregida si el spot en cuestión no hubiera sido analizado por el responsable medio, por José Salmón, por Lucho Llosa, pero debido a antipatías personales que interferían en el trabajo, no se puede hacer esto, ¿no? Y en este caso pagamos el precio. Y esto es el comercial. Espérate, vamos a subir el volumen. Ahí estamos, al máximo. A ver. No, porque además el audio no está con mi compu, sino con la tele. Pucha, creo que el audio de mi compu es más fuerte, a ver. Técnicos toman las grandes decisiones. ¿Sí? ¿Se escucha más fuerte desde acá? Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones. Hombres de trabajo que consagran su esfuerzo al servicio del país. Agarra para la chela, qué cuñado. Hombres de una moral incorruptible. Ante los problemas, ellos saben dar la cara. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio. ¿Qué? O sea, lo que pasó fue que además, si tú te das cuenta del momento de la campaña, o sea, si tú haces análisis del contexto, más allá de la publicidad, te das cuenta que hay una gran cantidad de gente anti-Vargas Llosa, o sea, que no le gusta Vargas Llosa. Si esa gente está buscando algo, ¿por qué criticarlo? Entonces, si tú le regalas una cosa como esta, le das un gol como este, lo van a usar en tu contra. Sí, profesor. De hecho, para el año 90, producto del primer gobierno de Alan García, se habían inflado los trabajos estatales. Por ello, muchos observaron ese spot como un ataque hacia todo el sector público, pues hacia ellos mismos. Y cuando se había inflado, no necesariamente porque la economía iba bien, sino más bien por una práctica clientelista entre el partido aprista y sus militantes, pero incluso figuras independientes. Entonces, cuando atacaron a los independientes, el partido aprista, y en general a cualquier otro funcionario que no pertenecía a ninguno de esos partidos, se ganó antipatías de aquel porcentaje que no había decidido aún. Tal cual, eso pasó. La gente, había mucha gente que trabajaba en el Estado, entonces ellos creían que estaban atacando al APRA, cuando en realidad esa gente sintió que lo estaban atacando a ellos. No solo esa gente, sino sus familias y sus amigos, ¿no? Entonces se volvió súper fuerte. Entonces fue una muy mala jugada, y de hecho Vargas Llosa dice, ¿no? El bonito meón provocó un escándalo mayúsculo. No se ha puesto en mute de nuevo, ¿no? Ya, ok. Provocó un escándalo mayúsculo, disgustando a partidarios y adversarios, y los apristas sacaron buen provecho de eso. Señoras ofendidas mandaban cartas a diarios y revistas o aparecían en televisión protestando contra la grosería del anuncio, y dirigentes de gobierno salían en la pequeña pantalla contritos porque se dejara de esa manera a los sacrificados empleados públicos, comparándolos con animales. Así los iba a tratar Vargas Llosa cuando fuera presidente, como monos, o perros, o ratas, o algo peor. ¿Y qué le pasó a Vargas Llosa? ¡Pum! Se siguió cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa acá es lo que, si tú entiendes esto, sabes que iba a pasar tarde o temprano. La pregunta es, lo que pasa es que en cualquier país funcional, cuando esto pasa, alguien surge al toque. Es como que ya, esto es una democracia normal y digamos, eso es lo convencional, lo que además se ha visto. Pero en países
de democracias así inestables como nosotros, y sobre todo acá ya uno debería saber que cuando la campaña no arranca, y tú sabes que hay gente que no está decidiendo, porque no están escogiendo a alguien más y este pata está cayendo, algo va a cambiar al final. O sea, es como que es una bomba que va a explotar. ¿Y cuándo explota para nosotros? La última semana de junio. Que es Fujimori acá. ¿Por qué Fujimori? Porque era, o sea, era la opción, porque no había nada mejor. Pudo haber sido cualquiera, sí, o sea, simplemente que se pasaron la voz de él, porque ya a él lo cogieron. Y lo que pasa es que el pata la gente estaba buscando a alguien que sea el anti-Vargas Llosa. Entonces ya, él logró serlo, no por mérito propio, sino por estar en el lugar correcto en el momento correcto. De hecho, yo había visto que Fujimori hacía su campaña diciendo, acercándose más a la gente, diciendo yo soy un japonés, que al igual que tú, ha sido explotado por esos patrones en las haciendas y tal, mis raíces vienen de ahí, y yo estoy más cercano a ti que esas élites, y yo te voy a respaldar. En eso se basaba su campaña. Claro, en todos esos clivajes ganaba, ¿no? ¿Usted cree que si la campaña hubiera durado 3 semanas más, por sentencia, Fujimori hubiera durado la visa? ¿O por el hecho de que ella sido una outsider de así salió de la nada? No, yo creo que Fujimori hubiera caído. Sí. Por el hecho de ser tan nuevo, así tan... Yo creo que hubiera caído. Lo que pasa es que cuando te pasa esto, al final es como que la lotería. ¿Y tú crees que eso le pasó? ¿A qué curva se parece esta? Miren la curva Fujimori y miren esa curva roja. Sí. La de Fujimori es un poco más corta y un poco más grande, pero acuérdense que también este parámetro es diferente. Así que, como que si esta de acá la estiran, es bien parecida a esta de acá. Sí, o sea, fíjense que cuando empieza a crecer es acá. Ya para fines de marzo se sabía que era... Me está hablando Siri. Ya. Está hablando Siri y me dijo algo y yo, ¿qué? No, cállate Siri. Sorry. Ya, bueno, vamos a hacer un break acá y vamos a seguir comentando luego un poco de las campañas. Vamos a ver, esta semana vamos a empezar a ver todas las campañas, vamos a hacer algunos comentarios de todas las campañas y ver un poco de la aplicación de los conceptos de psicología electoral y eso a las campañas. Pero vamos al break ahorita, hasta las 15 puede ser, y 16. Y 15 vuelvan y 16 empezamos. 16 en punto empezamos. O sea, por lo que había entendido era la falta de interés por la información del electorado hace que, por así decirlo, los castigos sean leves o algo así. Es algo que no pasaría si tuviera mayor información. Ahí me mareó un poco. Dame un toque. Déjame...